Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a este curso de hadices, donde siempre abordamos 5 diferentes dichos del profeta Muhammad, la paz sea con él. Para la clase de hoy empezamos. Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El primer dicho. El profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo: La tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun wala suratun. Dijo que los ángeles no entran en una casa en la que hay un perro o un retrato, es decir, un dibujo, un cuaderno, o una imagen, ¿sí? Ahora, obviamente, ese dicho requiere una explicación. Primero es importante entender que el Islam no condena, no malvea a los animales, sino todo lo contrario, son una criatura de Dios, y para un musulmán no solamente hay que respetar y cuidar y amar a los semejantes, sino que incluso a cualquier o a todas las formas o tipos de creaciones, y eso incluye obviamente también el mundo animal. Y por otro lado, el Corán incluso da el ejemplo que la gente de la cueva, los primeros cristianos, cómo usaban los perros como una forma de vigilancia, de protección, ¿sí? Después el Corán también menciona que ustedes pueden usar los perros para cazar, ¿sí? Para cazar a otros animales. Incluso en otro dicho encontramos el ejemplo que el profeta dijo que una mujer fue salvada solamente por el hecho de haber salvado la vida a un perro, ¿sí? Es decir, fue su única o su bondad principal que la ayudó o la sirvió para entrar en el paraíso o alcanzar la salvación. Entonces, cuando se habla acá que los ángeles no entran en una casa donde hay perros, se refiere al concepto de la higiene, de la limpieza. Y no está prohibido en el Islam tener un perro para la protección de tu casa o para los asuntos de vigilancia, pero obviamente lo que el Islam no promueve es tener un perro adentro de tu casa, y eso simplemente por las razones de la higiene, de la limpieza. No está bien, o desde el asunto de la higiene, si vos o el perro está pasando por por el mismo lugar donde uno reza o donde uno duerme o donde uno come. Y por esos asuntos dijo el profeta que el ángel no entra a tal casa, es decir, por la limpieza, por la higiene. Porque en el Islam es muy importante, para alcanzar o lograr la limpieza interna, uno también tiene que adaptar o adoptar la higiene externa o vivir en un ambiente puro, limpio. Y después, obviamente, está totalmente permitido tener un espacio para los perros afuera de la casa, ¿sí? Entonces, lo que sí el Islam hace es la distinción entre el perro como un animal y, por ejemplo, tus niños, tus hijos o cualquier ser humano. Entonces, hay que tratar al perro con bondad, con amabilidad, con cariños, pero marcar la diferencia por asuntos de la higiene y de la limpieza. Y lo mismo, obviamente hay que ponerlo en contexto el tema con el dibujo o una imagen o el retrato. Acá se refiere en tal época era común dibujar imágenes o hacer dibujos por un acto de adoración, de idolatría. Entonces, para erradicar el concepto o los sentimientos politeístas, el profeta dijo ese dicho. Ahora, si uno incluso hoy en día tenemos fotos, imágenes que reflejan la realidad, ¿sí? Entonces no son solamente dibujos de la imaginación. Y en ese caso, obviamente, muchas veces tenemos también así fotos como recuerdos de ciertos momentos, de ciertas personas. Entonces, si tenemos ciertas imágenes o fotos en la casa, pero no con la intención de ahora adorarlas o hacer un acto de culto o de idolatría, entonces obviamente está totalmente permitido.
Pero si ahora uno tiene dibujos o imágenes o fotos en su casa como un acto de adoración, entonces obviamente ahí es lo que el profeta condenó o prohibió o aclaró que no está bien visto en el Islam. Después dijo el profeta, y también un asunto muy importante para cuidar a nuestro entorno y pensar en el otro. Dijo que quien haya comido ajo o cebolla debe mantenerse alejado de nosotros o de nuestras mezquitas. Y es simplemente pensar en el otro y no poner el otro en una situación incómoda. ¿Sí? Entonces, realmente muy importante como musulmán, con perspicacia, siempre pensar en el bienestar del otro y también obviamente mantener el respeto, la santidad de las mezquitas. Y es un lindo dicho para entender la profundidad que el Islam dispone en relación con los derechos de los demás. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, de los pecados mayores son asociar cualquier cosa en la adoración con Allah, que en otras palabras, o el término islámico es shirk. Después dijo, en segundo lugar, la desobediencia a los padres. En tercer lugar, matar sin justificación. Y último, hacer un juramento falso. Pero obviamente hay que agregar acá con deliberadamente o intencionadamente. Entonces, como ya hemos también visto, que incluso el Corán dice que Dios va a perdonar cualquier pecado menos la idolatría o la asociación de otros dioses a Allah. Y después también uno de los pecados mayores es la desobediencia a los padres, pero muy importante aclarar aquí que la diferencia o eso no incluye obedecer a los padres también en términos religiosos, ¿sí? Sino que la desobediencia se refiere más en términos del respeto, la bondad, el respeto, la reverencia hacia los padres, pero no incluye ahora obedecerlos ciegamente también en términos religiosos. Entonces, si ahí, o si en un momento tenemos que comparar o decidirnos entre la obediencia a Dios y la obediencia a los padres, entonces obviamente tenemos que priorizar a Dios. Pero también importante ese dicho para entender que la diferencia de la religión no es una justificación o no justifica el maltrato o el descuidado a los padres, sino que incluso si hay una diferencia y un hijo o una hija es musulmán, musulmana y los padres no, uno tiene que igual tratarlos con bondad, con respeto y cumplir todos sus derechos. Y después, obviamente, en tercer lugar, matar sin justificación. Es decir, la violencia, la matanza, uno de los pecados mayores. Y último, en ese dicho en particular, el profeta también mencionó hacer juramentos falsos, ¿sí? Porque la palabra de un musulmán es muy importante y debe ser una palabra de confianza, de honestidad. Y entonces, obviamente también yo como ya expliqué en dichos anteriores, en las clases anteriores, que no tenemos así una lista de los 10 pecados mayores, pero lo que sí es que la shirk es el pecado mayor, ¿sí? Y después el profeta en diferentes momentos siempre destacó diferentes pecados conforme la audiencia o conforme la persona o conforme la situación. Y también destacó en diferentes momentos diferentes bondades como la mayor o la mejor bondad, ¿sí? Pero sería incorrecto decir que hay ahora o poner una lista. Pero lo que sí es, podemos destacar que el pecado mayor es shirk, la idolatría. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, si alguien acusa a otro de incredulidad o lo llama enemigo de Allah, tal acusación volverá a él, es decir, a la persona que acusó al otro, si el acusado es inocente. Y eso es algo muy importante porque la fe es algo que es realmente muy personal y es un asunto que debe solamente juzgar Dios. Y es un derecho solamente, únicamente de Dios. Entonces nadie tiene el derecho de juzgar la fe del otro, ni sus intenciones, ni sus doctrinas o sus convicciones religiosas.
Obviamente lo que podemos discutir, debatir, hablar es sobre la religión, los asuntos de la fe. Pero acusar a alguien por su fe no debe ser el asunto o no debe ser la actitud de un creyente. Hasta tal punto que si uno incluso acusa al otro de ser un incrédulo o enemigo de Allah, es decir, que no cumpliendo ciertos mandamientos del Islam, y el otro es inocente, es decir, que vos mismo adoptás el Estado, la posición de un incrédulo, de un enemigo enfrente de Dios. Entonces hay que cuidarse mucho. Y lamentablemente es un gran problema, un gran dilema del mundo musulmán hoy en día entre los diferentes musulmanes, los diferentes grupos musulmanes, donde por diferencias o disputas menores ya se aclara el otro, no musulmán, kafir, incrédulo, etcétera, etcétera. Entonces también un dicho para tenerlo en cuenta y abstenerse de ese tipo de conducta. Incluso acá me gustaría añadir que algunas también hay musulmanes que están muy siempre se adelantan y sin pensar, sin cuestionar o sin reflexionar, también siempre o muy rápido acusan a los Ahmadis de ser kafir, de ser incrédulos, sin saber sobre las doctrinas o las creencias de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Entonces también un punto de reflexión para ellos. Después, el último dicho para la clase de hoy es el profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo, cuando una persona dice, la gente se ha arruinado, halakan nasu, fahuwa ahlakahum. Es él mismo, es la misma persona que en realidad ya los arruinó. Y eso es un dicho que refleja la importancia de la psicología o también de promover, en otras palabras, siempre un pensamiento un pensamiento positivo, un pensamiento, una actitud que se basa en el optimismo y no promover pensamientos negativos o una actitud de, de pensar mal. ¿Sí? Obviamente una cosa es criticar algo y mencionar la realidad, pero la forma de hacerlo es muy importante. Entonces, cuando uno constantemente habla todo mal, él en realidad influye también o impulsa o influye mejor, ¿sí? Las actitudes, las conductas o los pensamientos de un pueblo, de una sociedad. Y lo peor que puede pasar a una sociedad es quitarse la esperanza, la fuerza, la fe. Entonces, a pesar de tal vez ciertos problemas, dificultades sociales, es muy importante siempre tocarlas de una mirada positiva, con optimismo, con fuerza, con fe, ¿sí? Y entonces, muy importante también ese dicho para los políticos, para los líderes religiosos y también seculares, tener en cuenta también esa recomendación del profeta Mohammed, la paz con él. Con eso vamos a terminar la clase de hoy y terminamos con las bendiciones para el profeta Mohammed, la paz con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Assalamu alaikum, la paz con ustedes.